But we're going to be talking about how important it is to read the Word of God. Vamos a hablar acerca de cuán importante es leer la palabra de Dios. The Bible is really God speaking to us. La Biblia realmente es Dios hablándonos a nosotras. God speaking to us. Dios hablándonos a nosotras. And when we cry out to Him, Y cuando nosotros le clamamos a Él, He will talk to us about everything. Él nos va a hablar acerca de todo. And He makes the Bible says the Bible is God breathed. Dice que la Biblia fue inspirada, respirada por así por Dios. The Holy Spirit moved through holy men El Espíritu se movió a través de hombres santos. so that they were guided by the Holy Spirit Ellos, los que la escribieron, fueron guiados por el Espíritu Santo, without error. sin ningún error. If somebody ever says to you, Si alguien algún día le dice a usted, well, the Bible is so full of mistakes, bueno, la Biblia está tan llena de errores, you can say, ustedes le pueden decir, archaeology has never disproven anything in the Bible. la arqueología nunca ha probado que las cosas que están en la Biblia son falsas. If they say, but there's so many contradictions, Y si alguien les dice, pero hay tantas contradicciones, you can say, usted puede decir, well, will you show me one and I'll do some research on it. dígales, pues, dígame dónde está la contradicción y yo voy a investigar al respecto. I have one whole little book on it. I mean, just a few things. It seems like this contradicted this, Yo tengo un librito donde explica, parece que esto contradice esto otro. but when you look at it, it's not a contradiction Pero at cuando all. usted le pone verdadera atención, no es una contradicción en realidad. For example, who arrived at the tomb of Jesus first? Por ejemplo, ¿quién llegó a la tumba de Jesús primero? There we have 4 first-hand accounts, Porque tenemos dos historias, ¿verdad? De los que vieron estas cosas. and each one tells it from their point of Y view. cada una de esas personas dice esta historia desde su propio punto de vista. Like a group of ladies started out together. Mary Magdalene ran ahead. Como una dice que un grupo de mujeres empezaron a caminar juntas, pero María Magdalena corrió hacia adelante, más rápido que ella. She got there first, Ella llegó a la tumba primero. and one of the Gospels tells about that. En uno de los evangelios nos cuenta esa historia. Another one tells about the group of women that got there. Otro de los en otro de los evangelios nos dice que un grupo de mujeres llegaron al mismo tiempo. Well, Mary Magdalene had already left and ran to get John and Peter. Para entonces ya María Magdalena se había ido porque les había ido a avisar a Juan y a Pedro. So we have first-hand O accounts, sea que nosotros tenemos testimonio de las personas que vieron estas cosas, eyewitnesses. ¿verdad? Testigos visuales. And the gospel was printed when most of the people were still alive. Y los evangelios se imprimieron cuando la mayoría de esas personas todavía vivían, Who had seen these things? quienes habían visto estas cosas. But and I'm mentioning here that the Dead Sea Scrolls, Y yo menciono aquí que los escritos del Mar Muerto, which were discovered in que 1947 fueron descubiertos en in 1947, some caves around the Dead Sea, en algunas de las cuevas que están alrededor del Mar Muerto. had copies of the ancient manuscripts, Allí se encontraron copias de los manuscritos antiquísimos, parts of every book in the Old Testament and the entire book of Isaiah, el libro completo de Isaías y muchas partes de los otros libros de la Biblia, dating back to almost the time that Christ walked on the earth. que fueron escritos casi a los años en que Jesucristo caminó en la tierra. And so the copies that they had were copies that Jesus himself saw when he walked on the Así earth. que las copias que ellos tenían eran copias que Jesús mismo vio cuando él estaba en la tierra. And amazingly,
Y lo más interesante Like we have different translations today. es que ahora en día tenemos diferentes traducciones. I love to compare different A translations. mí me encanta comparar diferentes traducciones. You have the New International, you have the King James, Tenemos la Reina Valera, por ejemplo, tenemos la Nueva you have Internacional, the American Standard, tenemos también, le dice la Biblia de las Américas. but each verse says the same thing. Básicamente, aunque las palabras son un poco diferentes, el significado es el mismo, casi dicen lo mismo. For instance, if you have the Old King James or the New International, Si usted, por ejemplo, compara la Reina Valera con la Biblia Internacional, the Old King James says thou and thee and things like that. la The Biblia language- de la Reina Valera habla de vosotros y oísteis y tuvisteis, ese tipo de lenguaje, ¿verdad? The New Testament says me and you and us. En cambio, el Nuevo Testamento ya se habla, la otra versión habla de ustedes, nosotros, ¿verdad? En vez de vosotros y todo eso. But it makes it so exciting. Pero es tan emocionante, se hace tan emocionante, dice ella al compararlas. But God's word is what gives us faith. Y recuérdense que es la palabra de Dios lo que nos da la fe. We cannot pray with faith if we do not know it is the will of God. No podemos orar con fe si nosotros no conocemos la voluntad de Dios. If something is clearly written in the scripture, Si algo está claramente escrito en las Escrituras, then we know it is the will of God. entonces nosotros sabemos que esa es la voluntad de Dios. And we should pray the promises of God. Y nosotros debemos orar las promesas de Dios. When we pray the promises of God, we know we're praying according to his Cuando will. nosotros usamos esas palabras que están en las promesas de Dios, sabemos que estamos orando de acuerdo a su voluntad. For example, I may have shared this about I had a growth on my leg. Yo creo que tal vez ya les dije esto, pero yo me recuerdo que yo tenía como un nacido en mi pierna. I had it removed, like some Y me lo little mouth. removieron, ¿verdad? El médico lo removió. But this one didn't heal. Pero el que tenía en la pierna no sanó. All the rest of them healed. Todo el resto que me quitaron, sanaron. Pero ese que tenía yo en la pierna no sanó. And my whole leg was aching. Y toda la pierna me dolía. And I realized that I was in a battle with the enemy. Y yo me di cuenta, yo llegué a la conclusión de que yo estaba en una batalla con el enemigo. God had healed me many times of different things. Dios me había sanado muchas veces de diferentes cosas. So why wasn't this healing? Ahora, ¿por qué entonces esta pierna no sanaba? And I realized I was in a battle Y me di cuenta de que yo estaba en una batalla of my faith. de mi fe, una batalla por mi fe. So I went back and the Word of God. Así The que Word of regresé a la palabra de Dios, a la palabra de Dios. Pray the Word of God. Y oré con la palabra de Dios, oré diciendo las palabras de Dios. Sometimes symptoms do not go away immediately, A veces los síntomas de lo que usted padece no desaparecen de inmediato, but I kept praying the Word of pero God. yo continué orando con la palabra de Dios. And the Lord began to help me. He began to bring certain verses to my mind. El Señor me empezó a traer ciertos versículos a la mente, Romans 4, Abraham Romanos considered 4. not his own body. donde dice que Abraham nunca consideró su propio cuerpo, So, but consider Christ, Hebrews says. sino que consideran a Cristo. So what was I going to focus on? ¿En qué me voy a enfocar yo entonces? The symptoms or the promises? ¿Los síntomas o las promesas? So I kept focusing on the promises. Entonces me que enfoqué en las promesas. I said, symptoms, you're going to have to come in line with the Yo le dije, promises. síntomas, ustedes se van a tener que alinear con las promesas. And then God healed me. Y entonces Dios me sanó. But when he healed me, I was in a group worshiping the Lord. Pero cuando el Señor me sanó, yo estaba en un grupo, ¿verdad? Alabando a Dios. There is so much power when we're in a group worshiping the Lord. Hay tanto poder cuando las personas se reúnen en un grupo a alabar a Dios. When I was in that group worshiping the Lord healed me. Y fue en ese momento cuando yo estaba en ese grupo alabando al Señor cuando Él me sanó. But in the meanwhile, Pero para mientras, before that time, and this was months, antes de que esto ocurriera, y pasaron varios meses, was I going to say, well, God, your word must not be true because iba yo a decir, bueno, tu palabra tal vez no sea verdad, Señor, I don't see it happening. porque yo no miro que esté ocurriendo.
And I had to say, no, I don't see it happening, but God's word is Y true. tuve que decirme a mí misma, And I'm going to ¿verdad? believe his word. No veo qué está pasando, pero su palabra es verdad. Jesus himself, Jesús mismo, in Luke 24:27. en Lucas 24 y 27. And that, I don't have that verse in here, but No tengo el that's a good versículo verse to write down. enfrente de mí, pero lo pueden escribir. Luke Lucas 24:27. 24, 27. Ese es capítulo 24, versículo 27. This was after the resurrection. Este versículo se dijo después de la resurrección. Jesus was talking with the disciples. Jesús les estaba hablando a los discípulos. He said, beginning with Y les Moses dijo, comenzando con Moisés and all the y prophets, todos los profetas, Jesus explained what was said in the scriptures Jesús explicó lo que decía en las escrituras about himself. acerca de él. In Luke 24, you have two verses. En Lucas 24 hay dos versículos. One says, when Jesus is still talking, Cuando Jesús todavía continúa hablando. Moses, who knows what the books of Moses are? ¿Quién sabe cuáles son los libros que escribió Moisés? What are the books of Moses? ¿Cuáles son los libros que escribió Moisés? Los primeros 5. ¿Cuáles son? Go ahead, Génesis, Alexandra. Éxodos, Levítico, And Deuteronomy. The Números y first 5 Deuteronomio. books of the Bible. Esos son los Genesis, 5 Exodus, primeros. Leviticus, Numbers, and Deuteronomy. Ya lo dije yo, ¿verdad? Jesus himself verified the inspiration of the first 5 books in the Bible. Jesús mismo inspiró, la verdad, él lo validó cuando él habló de esos libros. Él validó lo que decía en esos libros. In fact, a lot of times the Jewish people would memorize the whole book of Deuteronomy. En realidad, en aquellos tiempos, los judíos se memorizaban el libro completo de Deuteronomio. Wouldn't that be a challenge? ¿No sería eso un reto? If we memorize that Nosotros book memorizamos ese libro. tells us how to live. Ese libro nos dice cómo vivir. Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, and Génesis, Deuteronomy. Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomio. Esos son los 5 libros. We have the Old Covenant clearly Ahí está el described. antiguo pacto. Ahí está el pacto que Dios dio primero. Todo está ahí. All the benefits of the Old Covenant Todos los beneficios del antiguo, de verdad, pacto for God's children. para los hijos de Dios. Jesus said the new covenant is better than the old Y covenant. Jesús dijo que el nuevo pacto es mejor que el viejo pacto. When we look at all of, and we're going to spend some time this spring looking Y at vamos a pasar un tiempo durante la primavera mirando todo esto. our covenant relationship with the Lord, Nuestra relación de pacto con Dios. because it is based on our obedience, Porque está basado en nuestra obediencia. our faith and our Nuestra fe obedience. y nuestra obediencia. Our faith and our obedience Nuestra fe are y side nuestra by side. obediencia caminan juntas. We believe Nosotros that creemos- Jesus is who he says he is. Creemos que Jesús es quien dice ser. Jesus said all the Old Testament taught of him, about him. Jesús dice que todo el Viejo, el Antiguo Testamento habla de él. Moses and the Psalms, Moisés en Salmos, Jesus verified the Jesús inspiration of the Psalms. verificó la inspiración de los Salmos. They were already intact when Jesus Ya walked on. estaban escritos cuando Jesús vino a la tierra. He said, these are God-breathed. Él dijo que habían sido inspirados por Dios. Jesús mismo dijo eso, que los salmos fueron inspirados And the por Dios. prophets. Y también todo lo que escribieron los profetas. Jesus verified the inspiration of the Él prophets. verificó la inspiración de los profetas. Samuel was a prophet. Samuel era un profeta. We have major prophets and minor prophets. Tenemos profetas mayores y profetas menores. When I was a little girl, we memorized, we had sword drills. Nosotros, cuando yo era una niña, una pequeña, nosotros memorizábamos. You say, attention, this was a game. Y lo hacíamos como un juego, ¿verdad? Nos ponían, párense en atención. Draw swords. Saquen su espada, que es la There'd be a Biblia, whole line of young y people. había un montón de niños así alineados. Somebody would call out a verse in the Bible, Y alguien decía un versículo en la Biblia, and then they would say, go. y decían, vayan. Y entonces cada niño buscaba ese versículo en la Biblia. The first person to find that verse El and put primer their finger niño que on lo it, encontraba ¿verdad? Se hacía hacia stepped adelante. forward, read the verse, Leía el versículo
Okay, if they had it right. Okay. Y si lo tenían bien, regresaban a su lugar. Attention. Otra vez, atención. Draw swords. This is our sword. Saquen su espada. Somebody would call out a verse in the Y Bible. alguien iba a decía un versículo de la Biblia. Go. Y les decían, vayan fuera o salgan. Y tenían que buscarlo. It was a game, Era un juego. and we loved it. Y nos encantaba. And it was so much fun. Era tan divertido. And the girls always beat the boys. Y las niñas siempre le ganaban a los niños. But you had to know the books of the Bible. Pero usted tenía que saber los libros de la Biblia, porque si le decían Levíticos 3:4, tenía que saber dónde estaba ese libro y buscarlo. You know, when you open your Bible about in the middle, Cuando usted hable su Biblia en el centro de la Biblia, it opens to Psalms. siempre abre los salmos. Los salmos están en el mero centro de la Biblia. Okay. The canon El canón, que es decir, las reglas, in the early hundreds after Christ was resurrected and the early disciples died, the early en los años, los People of cientos de faith. años primeros, después de que Jesús resucitó, they said, how can we decide which books are inspired? se juntaron, se unieron y dijeron, ¿cómo vamos a decidir cuáles de todos estos libros son inspirados? Many would gather together. Entonces muchas personas, los conocedores, se The reunían, spiritual fathers. ¿verdad? Porque eran nuestros padres espirituales This haciendo eso. was about 150. Como 150 personas. And they said, okay, if it's inspired, it's going to have to meet this criteria. Entonces llegaron a la conclusión, si el libro es inspirado, va a tener que cumplir con estos requisitos. The question was, who can decide what's in the Bible? La cuestión es, ¿quién puede decidir lo que se pone en la Biblia? The answer is no human being. La respuesta, ningún ser humano puede hacer eso. God did. Dios lo hizo. Él decidió qué iba en la Biblia. And this is how he did. Y esto es como lo hizo. The early church fathers discerned those that were inspired by the Holy Spirit. Las personas que, la verdad, de la iglesia primitiva decidieron cuáles libros eran inspirados por Dios. First of all, was it written by a prophet? Primero, ¿había sido el libro escrito por un profeta? Jesus himself verified the prophets. Porque Jesús mismo, ¿verdad? Verificó a los profetas. Was it, this is in here, was the writer confirmed by the acts of God? Otra cosa era, el escritor de este libro fue confirmado por los hechos de Dios. Were the miracles of God shown Se mostraban en este libro los milagros de Dios through this person's life and y a ministry? través de su ministerio y de la vida de la persona que lo había escrito. Did it come with the power of God? Llegó a ser por medio del poder de Dios And was it accepted by God's people? y fue aceptado por la gente, por el pueblo de Dios. We have the scripture itself verifies scripture. Sabemos que la escritura misma verifica la escritura. For instance, Por ejemplo, Peter Pedro- verifies the letters of Paul as being scripture. Pedro verificó las cartas que mandó Pablo a las diferentes iglesias, las verificó And so como forth. inspiradas. You can- Pedro, que estuvo con Jesús, ¿verdad? Dijo que las cartas de Pablo eran inspiradas. You can go and you can. Was it written by a prophet or someone in direct relationship with a prophet? También decían, fue escrito por un profeta o alguien que estaba en relación directa con un profeta. The Bible says that David was a prophet. La Biblia dice que David era un profeta. Proverbs is accepted as inspired because it was written by Solomon, the son of David. Los proverbios son aceptados porque fueron escritos por el hijo de David, Salomón. In the Dead Sea Scrolls, all of the Old Testament books are mentioned, but the book of Esther was not mentioned. En los escritos que se encontraron en el Mar Muerto, se encontraron de todos los libros de la Biblia excepto el de Esther. But they said the word God is not even used in the book of Esther. Y muchas gentes arguyen, pero la palabra Dios ni siquiera aparece en el libro de Esther. But then it is so saturated by the Spirit of God, Pero al leerlo se dan cuenta que está saturado con el Espíritu de Dios and it shows the power of God, y muestra el poder de Dios. till the early church fathers said, yes, this Hasta is que la inspired by iglesia God. primitiva, los padres espirituales de la iglesia primitiva decidieron que sí debería estar allí. But
when we study the Word of God, we see that it becomes alive to us. Cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios, nos damos cuenta que se convierte en palabra viva para nosotros. And in other words, God Himself speaks to our heart through it. En otras palabras, Dios mismo le habla a nuestros corazones a través de ella. I remember one of the first times that I felt the Lord speaking to me through a verse. Yo me recuerdo la primera vez que Dios me habló a través de un versículo. I was a sophomore in college. Yo estaba en mi segundo año de la universidad. Now, meanwhile, I've been storing the Word of God in my heart. Para mientras yo había estado, digamos, almacenando la palabra de Dios en mi corazón. And it just simply, I remember the verse, therefore will the Lord wait that He may be gracious unto you. Y yo me recuerdo este versículo que decía, así pues que el Señor, espera en el Señor para que Él te dé gracia. And I didn't know, I mean, it just was so alive in my heart. Therefore Estaba will the Lord tan wait vivo. that He may be gracious unto you. Estaba tanto en mi corazón, el Señor espera porque quiere darte gracia, más o menos las palabras. Y estaba eso tan vivo en mi corazón, dice ella. And then later on, the Lord would make other verses alive to me. Y más tarde, después, el Señor tomaba otros versos y los traía con vividez, eran vivos en mí. You know, there are many things we don't understand when we read God's Word, Hay muchas cosas que no entendemos cuando leemos la palabra de Dios. but we don't have to. Pero no tenemos que hacer, no tenemos que entender. We just come before the Lord like little children, Venimos delante del Señor como que somos niños pequeños. and we say, Lord, I trust you. Y le decimos, Señor, yo me confío de ti. Speak to my heart. Háblale a mi corazón. God's Word helps us be successful. La palabra de Dios nos ayuda a ser exitosos. Joshua 1:8. This En is what the Josué Lord Himself 1:8. told Joshua. Eso es lo que el Señor mismo le dijo a Josué. That's your first verse right here. Ese es el primer versículo que encuentran ustedes allí. God was speaking to Joshua. Dios le estaba hablando a Josué. Is Right it here. the first one? Yeah, the first one. Ok, el primero es en la primera hoja de su. He said, let this book of the law be always on your lips. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Joshua was fixing to go in and conquer Canaan. Josué estaba preparándose, alistándose para ir a conquistar Canaán. Now remember, God is talking to Joshua. Acuérdense que aquí Dios le está hablando a Josué. He says, Joshua, this is how you're going to be successful. Le está diciendo, Josué, así es como tú vas a ser exitoso. Let this book of the law always be on your lips. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. When you speak, let your words line up with the word of God. Cuando tú hables, que tus palabras se alineen con la palabra de Dios. Meditate on it night and day. Meditarás en él todo el día y toda la noche. And be careful to do everything that's in it. Y verdad, y para que guardes, dice que y hagas conforme a todo lo que está en él. Then you will be prosperous and successful. Entonces vas a prosperar y vas a ser exitoso. What does meditate mean? ¿Qué significa meditar? To think, should they say? Yeah, To analyze. Just mull over it. Think about it. Como rumiarlo, va de darle y darle. You know, when you put God's word in your heart, sometimes like you wake up in the morning or you'll be driving down, you'll be thinking about that, and the Lord will give you more insight Cuando about that. usted pone la palabra en su corazón, es decir, la memoriza, un día cualquiera tal vez usted simplemente vaya manejando por ahí y de repente el Señor le va a dar entendimiento, le va a dar luz acerca de un versículo que usted ya había memorizado. But God Himself tells us that's how we can be successful. Meditate on Dios His word. mismo night nos and day. está dando la clave del éxito, que meditemos en su palabra. In 2 Timothy 3:15, that's the En next la one. segunda de Timoteo 3:15, Paul is talking to Timothy. Pablo le está hablando a Timoteo He says, you have been taught the Holy Scriptures y dice aquí que desde la niñez ha sabido las Sagradas Escrituras, from childhood, desde la niñez. and they have given you wisdom to receive salvation Y ellas te han dado sabiduría para que recibas la that salvación. comes from trusting in Jesus Que Christ. viene de la fe en Cristo Jesús. Uh-huh. When you say that success, spiritual, can you say spiritual success or in general? Yeah.
just God says they were going to win a battle, successful. Yeah, In general. yeah, in Alright. general. Yeah, Okay. yeah. Solo tenía que estar segura de que había traducido bien. Okay. When we study the Word of God, Cuando estudiamos la palabra de Dios, it gives us wisdom to know how to become a child of God. nos da sabiduría para saber cómo ser hijos de Dios. Okay, let's read 2 Timothy 3:16 and 17. Vamos a leer segunda de 1 Timothy 3, 16, 17. Would everybody read that verse out loud? Todos Say that verse leémoslo out loud juntos. together. 1, 2, 3. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Okay. All scripture is God breathed, just the breath of God. Toda la escritura es inspirada por Dios. Do you know we don't all have to be in agreement about everything? ¿Sabían ustedes que no todas tenemos que estar de acuerdo en todo To be in the will of God? para poder estar en la voluntad de Dios? Do you know, I grew up in the Baptist church. Yo crecí en la iglesia bautista I'm so thankful that they taught me to love the Word of God. y yo estoy tan agradecida que ellos me enseñaron a amar la palabra de Dios. But there are a couple of things I disagree with. Pero hay unas cositas ¿verdad? En la iglesia bautista con las que yo no estoy totalmente de acuerdo. That doesn't make me not love them. Eso no significa que me hace no amarlos. I'm not rejecting Yo them. no los estoy despreciando. I'm thankful for them. Yo estoy agradecida It's por my ellos, heritage. porque esa es mi herencia. Do you know that Billy Graham and Ruth Graham, one was a Baptist and one was a Presbyterian? ¿Sabían ustedes que Billy Graham y su esposa Ruth Graham, uno era presbiteriano y el otro era bautista? They were imperfect. They had a very happy marriage. Ellos tenían un matrimonio feliz. In heaven, there's not going to be Presbyterians and Episcopalians and Methodists and Catholic and Lutherans. We're going to all just be God's children. En el cielo no vamos a estar separados por denominaciones, presbiterianos, luteranos, católicos, ¿verdad? Bautistas, sino que todos simple y sencillamente vamos a ser hijos de Dios. At first, we were all, the Catholic means universal. At Miren, first, al principio all of todo us era were una sola Catholic. iglesia porque la palabra universal católico significa iglesia universal. And then the Reformation came, Entonces vino la reforma. and some said, the Protestants, we protest because we think everybody ought to read the scriptures. Entonces los protestantes, los que tenían la corriente protestante, dijeron, nosotros protestamos porque nosotros creemos que toda la gente debe tener acceso a y leer las escrituras. No matter how good a person's heart is, we all see through a glass darkly. Porque no importa cómo el perfecto sea el corazón de una persona, todos nosotros vemos a través de un vidrio oscuro. Some early leaders of the faith died because they felt like everybody should be able to read the scriptures. Digamos, muchos de los pioneros de la fe murieron por la causa de que ellos creían que todos tenían que tener acceso y poder leer las escrituras. And when they started printing the scriptures on the Gutenberg press, Y cuando ya se inventó ¿verdad? La imprenta, entonces se empezaron a imprimir, some people considered it heresy. las personas pensaban que eran heréticos los que leían la Biblia. They said, no, you can't interpret Y it. no, usted no la puede leer porque usted no la entiende, no la puede interpretar. decían. Because at first it was all in Latin and Porque Hebrew. primero solo estaba en latín y en hebreo. But then they started making Pero translations, entonces comenzaron a escribir las traducciones. and some people died for those Y freedoms that we unas have today. personas tuvieron que morir para que nosotros tuviéramos ahora el privilegio de poderla leer en nuestro idioma. So the Bible is translated in a language we can understand. Así que la Biblia se tradujo en un lenguaje en el que nosotros pudiéramos comprender. So No se God- consideraba una herejía. God's children have come a long way. Así que hemos venido, de verdad, ha habido mucho para llegar hasta donde estamos, se ha pasado por mucho. And the Bible says there are going to be people in heaven from every tribe and every Y language. la Biblia dice que en el cielo va a haber gente de todos los lenguajes, de todas las tribus. Now we're not going to all be in perfect agreement with everything. No todos vamos a estar en acuerdo perfecto con todo. It's not necessary. No es necesario. What is necessary Lo que es necesario is that we believe that Jesus is the es Son que of God. creamos que Jesús es el Hijo de Dios.
He came to earth and died for que our Él vino a sins. la tierra a morir por nuestros pecados And he rose again. y que Él se levantó de entre los muertos. That's what makes us his children. Eso es, que creamos en eso, es lo que nos hace sus hijos. When we commit our life to him. Cuando nosotros, ¿verdad?, le damos nuestra vida a Él. You died for me, so I'm going to live for you. Tú moriste por mí, Señor Jesús, yo ahora voy a vivir por ti. And then his spirit comes into our Entonces hearts. su espíritu en ese momento de esa decisión viene a nuestro corazón. His spirit witnesses with our spirit Su espíritu y nuestro espíritu dan testimonio that we are the children de of que God. somos los hijos de Dios. And you know, there are going to be a lot of people in heaven who can't even read. Van a haber personas en el cielo que tal vez ni sepan leer. They never had the opportunity to read God's word, but they Nunca heard the word tuvieron of la God. oportunidad de leer la palabra de Dios, donde la escucharon And they received it by y faith. la recibieron por fe. When we've had the opportunity to read and study, Cuando nosotros tenemos la oportunidad de leerla y estudiarla, we're held more accountable. entonces nosotros somos más responsables. And we should pray in faith for more things, Y nosotros deberíamos orar en fe por muchas más cosas, expecting God to answer our prayers. esperando que Dios conteste nuestras oraciones. And you know, the ground is level at the foot of the cross. Ustedes saben que al pie de la cruz todo está al mismo nivel. No one is better than anyone Nadie es else. mejor que nadie más. What God is looking for is the faith in our Lo que hearts. Dios está mirando, lo que anda buscando es la fe en nuestro corazón. When He looks at each one of us, He's looking for faith. Cuando Él mira a cada una de nosotros, Él está buscando fe. But remember, faith as small as a mustard seed can move a mountain. Recuérdense que una fe del tamaño de una semillita de mostaza Faith is puede mover una believing. montaña. Fe es creer, Faith is believing the word of God. es creer la palabra de Dios. And when God speaks to us, Y cuando Dios nos habla, like the two on the road to Emmaus, como aquellos dos hombres que iban en camino a Emaús, they said, "Did not our hearts burn within us when He talked with us on the way and uno explained the se dijo al scriptures?" otro, ¿no ardían nuestros corazones cuando Él nos dijo todas estas cosas? When He speaks to us, our hearts burn within us. Cuando Dios nos habla, nuestros corazones arden. I've told this story before, but when we were praying, we were in Chile, and had gone. The Lord had taken us all the way over there. He'd already spoken that He was going to give us a child. Ya he We dicho were esto there. antes, pero cuando nosotros fuimos hasta allá a Chile, sabiendo que nos iban a dar un niño en adopción, He provided the money for us to el go, Señor proveyó el dinero para que nosotros pudiéramos llegar a Chile. and we got there, and then they said, "No, it's Y not cuando possible." llegamos allá, ya nos dijeron, después de que prepararon todo y fueron y consiguieron el dinero para ir y todo, allá en Chile les dijeron, no, esto no es posible. Your papers weren't translated in the Chilean embassy. Sus, in the United States. sus documentos no fueron traducidos en la embajada de Chile. You have to go back. Usted tiene que regresar. I was staying with a friend. I went down early and I fixed me a cup of Earl Grey tea. Yo estaba en la casa de una amiga. Ese día me levanté muy temprano y me preparé una taza de té. And I said, "Oh Lord, what are we going to do? Y yo le dije, Señor, ¿qué vamos a hacer? You've promised us. Tú nos You prometiste. spoke to my heart. You've Tú le given me hablaste a mi promises corazón y me diste promesas that you were going to give us a de que baby. usted nos iba a dar un bebé. Que You nos told ibas a dar us un her bebé. name. Tú nos dijiste You cuál told era us el the nombre que le country. íbamos a poner. Nos dijiste qué país. You've given the money for us to be Tú here. nos diste el dinero para poder estar aquí. And now they say Y no. ahora ellos están diciendo que no se puede. What are we going to ¿Qué do? vamos a hacer? And the Lord spoke to me Y el Señor me habló so clearly. claramente. I will break down gates of bronze and cut through bars Yo of steel. destruiré, ¿verdad? Cerrojos de It hierro. was a verse of scripture I was reading. Era un versículo que yo estaba leyendo. When I read that word jumped off the page into my Cuando heart, yo leí esas palabras, es como que las palabras saltaron y entraron en mi corazón. and it was settled. Y ahí, Thank ya you. estaba. Esa era la solución. Thank Yo you, dije Lord. gracias, Thank you. gracias, Thank you. Señor. The Lord has spoken. Thank you. Porque el Thank Señor you. había hablado y yo le He has estoy dando spoken through gracias. His word. Me habló a través de su palabra. Ya estaba leyendo ese God's versículo. word is God breathed. La palabra de Dios es inspirada por él. So we told our friends, I told Ron, it's going to work Así out. que yo le dije a Ron, va a funcionar. Let's go to va the a market funcionar. and get things for the baby. Vamos al mercado, a un lugar, unas tiendas por ahí porque vamos a comprar ropa para el bebé. Everybody said, no, no, Y no, todos le dijeron, no. no hagas No. eso. I said, yes, yes, Yo yes, dije, yes. sí.
It can't happen. It will happen. Y me dijeron, pero no va a pasar. It's not Va a possible. It pasar. is possible. No es posible. Sí es posible. And, Sí, ella. and God did work it out. Y Dios sí lo hizo. But when God speaks, Pero cuando Dios that habla, settles it. esa es la solución. Ahí se acabó todo. Él habló y eso es. We have to press through until we get a word from Nosotros God tenemos que on seguir everything, adelante y presionar y presionar hasta que on nos every libramos de matter eso. that's troubling us. En cualquier problema que nos está causando disturbio en nuestra What alma. does God say? Ok, en ese problema. We ¿Qué dice read, Dios? and if we don't give up, He will speak to us. Si nosotros no renunciamos y seguimos buscando, Dios nos va a hablar. He will give us the word, Él nos va a dar una palabra. and that settles it. Y ahí está And esa es la everything else solución. is going to have to come in line with Y what God todo lo said. demás que digan o que esté pasando se va a tener que alinear a la palabra y a la promesa de Dios. And that's about every situation. Y en eso estamos hablando de toda situación, toda Sometimes we situación. struggle in praying for our children, A veces nosotros verás una lucha cuando oramos por nuestros hijos. and we realize we're in a battle for our Y children. nos damos cuenta que estamos en una batalla por nuestros hijos. God wants us to find some promises, Dios quiere que encontremos algunas promesas. and we keep declaring Y those que las promises. declaremos y las declaremos. I don't care what it looks like. No importa cómo se ve la situación, Keep declara la declaring the word promesa. of promise. Manténgase declarando la promesa. No The importa Bible cómo is se like mire. a hammer. Porque la Biblia es como un martillo. We keep hitting that Que rock. le damos a la roca continuamente. That rock's going to finally have to Esa shatter, roca tarde o temprano se va a hacer añicos. and God's word will prevail Porque la palabra de Dios If we don't give prevalece up. si nosotros no renunciamos. if we don't give up. Si no renunciamos. St. Augustine San Agustín used to be a terrible person, era una persona terrible, San Agustín. living with all these women. Vivía con mujeres, vivía así, era Getting drunk. inmoral. Se bebía, era inmoral el hombre. And his mother kept praying, Pero su madre oraba Praying. y oraba y praying, oraba praying. y oraba. That's right. And finally, her prayers Y prevailed, finalmente las oraciones de ella prevalecieron. and he gave his heart to Y Jesus él Christ. entregó su corazón al Señor Jesús. And he was one of the, if not the greatest leader in the early church. Es uno de los grandes líderes, o tal vez el Saint más Augustine. grande de Saint los Augustine. líderes de la iglesia He had a primitiva. praying mother. Él tenía una madre que oraba. The circumstances looked terrible, Las circunstancias se miraban terribles, como que no había esperanza. but in her heart, Pero en su corazón de la madre, she said, I will not give up. ella dijo, yo no voy a renunciar. And she kept Y praying ella se the mantuvo promises orando of God. las promesas de Dios. And thank the Lord for a praying mother like Y that. le damos gracias a Dios por madres que oran así. The whole world has been blessed Todo el because mundo fue she bendecido por causa she de que did ella, not quit praying for her porque ella son. no renunció a orar por su hijo, porque ella prevaleció. When we know we're in a big battle, Cuando nosotros sabemos que estamos en una gran batalla, we can give up nosotros podemos renunciar or we can persevere. o perseveramos. Solo esas son las dos alternativas. O renunciamos o And perseveramos. if we choose to Y si persevere, nosotros decidimos perseverar, God will honor His word. Dios va a darle honor a su palabra. Every circumstance will have to come into alignment with Toda His word. circunstancia va a tener que alinearse con la palabra de Dios. The Bible says Satan captures people, La Biblia dice que Satanás captura a la gente. and when we pray 2 Corinthians 10, 4 Y and cuando 5, nosotros oramos 2 de Corintios 10, 45, said our weapons, 4 y we're 5, not fighting 4 y flesh 5. and blood. nos damos cuenta que dice ahí que no estamos luchando contra carne y sangre. Our weapons are mighty to the tearing down Las armas de strongholds. nuestra milicia son poderosas para destruir fortalezas. Satan builds strongholds in our Porque life. Satanás construye, edifica fortalezas en nuestra vida. They can be habits, Pueden ser malos hábitos o hábitos que they can be tengamos. philosophies, Pueden ser filosofías. they can be many things, but he built, Esas and it looks like a fortalezas brick wall that will never Pueden move. ser mucha cosa y son como paredes, murallas que nunca van a poder ser quebrantadas. But the Bible says our prayers, our weapons are not carnal, they're not Pero la fleshly Biblia weapons, dice que nuestras armas de la milicia no son carnales, but they're mighty in sino God poderosas en Dios to the tearing down of para la strongholds. destrucción de fortalezas. We tear down that mountain. Nosotros destruimos esa montaña. We keep hitting it with our Le prayers. seguimos dando con nuestras oraciones.
breaking down every thought trayendo abajo todo pensamiento that lifts itself against que the se true knowledge levanta of en God contra del conocimiento de Dios. and bring Y every lo thought traemos into cautivo, obedience to traemos Christ. todo pensamiento cautivo a la obediencia de Dios. Prayers can change people's thoughts after Las a while. oraciones pueden cambiar los pensamientos de las personas después de un tiempo. If the Bible says that the servant of the Lord must not strive, Dice que el siervo de Dios no tiene que luchar tanto. we don't get in arguments. No nos ponemos a luchar en el sentido físico. Nobody ¿verdad? gets in an No argument. nos peleamos, no nos argumentamos con la gente, But be gentle to all men, sino que nosotros somos gentiles, amables con able todos, to teach, capaces de enseñar, so that perhaps those who have been captured para by que tal Satan vez esos que han sido capturados por Satanás will come to their senses vendrán recobrarán sus sentidos and escape from the snare of the devil, y se van a librar de las trampas del who enemigo, has taken them captive quien los ha tomado cautivos to do his will. para que hagan su voluntad de él. Satan takes people captive, Satanás hace a la persona cautiva, and our prayers, though, can set them free. pero nuestras oraciones los pueden liberar. There's a verse that says, Hay un versículo que dice, can captives be taken from warriors? ¿puede un cautivo, digamos, ser liberado de un guerrero? Satan has captured them. Satanás los ha capturado. Warriors, strong demons have captured them. Dice que Satanás tiene demonios fuertes como guerreros que los han cautivado a ellos. Can captives be taken from warriors? Y dice que un cautivo puede ser quitado de un guerrero fuerte. Can plunder be retrieved from the fierce? Dice que se le puede quitar el botín a aquellos fieros. Fierce demons. ¿Verdad? Esos son demonios fieros. Satan has an army, and it's Satanás organized, and some tiene- demons are more powerful than others. Satanás tiene un ejército. Recuerden, la tercera parte de los ángeles cayó con él. Em- Y él tiene organizado su ejército. The warriors, the fierce, they're the more Tiene powerful los evil demons. guerreros fieros que son muy poderosos. Can someone who's been taken captive be set free? Alguien que un demonio de esos agarre a alguien, ¿podríamos nosotros liberarlo? And the Bible says, this is what the Lord says. La Biblia dice, esto es lo que dice el Señor. Yes, Sí, captives will be los taken from cautivos warriors. se van a quitar de los guerreros fieros. Plunder will be retrieved from the El fierce. botín se va a regresar de los que son fieros. And then he says, I will contend with those who contend with you. Those Yo voy a powers of luchar darkness contra los que luchan contigo. that are contending with you, Los que están luchando contra ti, the Lord says, I will deal with them. yo me voy a ocupar de ellos. And your children I Y will tus save. hijos, yo los voy a salvar. Your children I will deliver. Tus hijos, yo voy a liberar. That's what the Lord says. Eso es lo que Where's dice that el verse? Señor. Somebody could look it up. I got it. Alguien no sé si lo puede buscar o lo sabe o lo ve. I What is should it? memorize these references. But look up the word. Well, somebody look up the word captive. Alguien busca And, de word cautivo ahí en su teléfono donde But the puedan. Lord says, yes, captives will be taken from warriors, and plunder will be retrieved from the fierce. Cautivos. Captive. God's word cleanses us. That's something else. Otra cosa, la palabra de Dios nos limpia, nos purifica. Maybe we've been somewhere, and maybe there's been a lot of gossip. Maybe there's been we're in a situation where there's just a lot going on, and we just sort of feel dirty. Miren, miren, cuando habla de que la palabra nos purifica, dice, tal vez nosotros hayamos estado en un ambiente donde hubo chismosería, Might even be a movie y donde- that we saw o tal part vez of. nos juntamos con alguien y vemos una película que, verdad, que no es complaciente a Dios y que hemos estado en un ambiente así. Entonces eso nos hace sentirnos sucios, ¿verdad? If we read some in the Psalms, Pero si particularly, nosotros después de eso nos podemos a leer unos salmos, por ejemplo, and we just keep y reading, como nos mantenemos leyéndolos, or it might be another scripture. o tal vez otra parte de las escrituras, The Word of God cleanses us. esa palabra nos empieza a limpiar de todo lo que Cleanses hayamos our estado mind. expuestas. Limpia nuestra mente, aun si participamos y caímos. Cleanses ¿verdad? our La emotions. palabra nos limpia las emociones, los recuerdos. I was reading, for some reason, Numbers chapter 11. Yo estaba leyendo en Números capítulo 11. Said that Moses and Aaron were criticizing Moses. Dice que I'm Miriam, sorry, Aaron and Miriam were Miriam criticizing y Moses. Aaron estaban criticando a Moisés.
because he married a Cushionite. porque él se había casado con una mujer cusita. She had darker skin. Ella era de raza negra. And they said, well, God can speak through us just like he can speak through Entonces us. sus dos hermanos, que eran Miriam y Aarón, dijeron, "Ah, como no les gustó que se casó con esta mujer de raza negra, dijeron, Dios también puede hablar a través de nosotros, no solo a través de And the ella." Bible says immediately the Lord spoke. Y dice que inmediatamente, apenas dijeron eso, el The Señor Lord habló. had been listening. El Señor había estado He's escuchando. always listening. Él siempre está escuchando. And but the Bible also said Moses was the meekest man on the face of the earth. Pero también la Biblia nos dice que Moisés era el hombre más manso sobre la tierra. Meek is not weak. Manso no significa que es débil. Meek is harnessed strength. La mansedumbre es fuerza, pero que se mantiene bajo control. Moses' eyes was not on himself. Oh, look, God called me. I'm the leader. He did that wasn't it. Moses' eye was on God. Moisés no se estaba glorificando. Miren cómo Dios habla a través de mí. Miren todo lo que Dios hace para mí. No. Los ojos de él estaban puestos en Dios. But God was right there. Pero Dios estaba escuchando lo que le estaba pasando a Moisés. And he says, Aaron, Miriam, step forward. Y les dijeron, ahí mismo, habló Dios y le dijo, Miriam y Aarón, pasen aquí. God corrected them. Los corrigió ahí mismo. And Miriam must have been the main one because God disciplined her. Y Miriam tal vez fue la peor porque la disciplinó a ella específicamente. Suddenly she broke out with leprosy. De repente le salió lepra a ella. And God said, let her be outside the camp for 1 week. Y a la gente que tenía lepra la tenían que sacar del campamento. Entonces la sacaron y dijo Dios, sáquenla por una semana. The whole camp knew that Miriam was wrong and that God had disciplined Miriam. Todo el campamento de aquel gentío, todos supieron que ella había sido desobediente y que Dios la había disciplinado. Then she was brought back to her place Y of después leadership. la regresaron otra vez al campamento. When I was reading that, I thought, wow. Cuando yo leí eso, dije, "Ay, You know, we don't Wow. have to defend ourselves. nosotros no tenemos que defendernos a sí mismas." If we're seeking to do the Si Lord's will and nosotros we're andamos yielded to Him, buscando hacer la voluntad de Dios y Let estamos God defend sujetas a us. Él, deje que Dios la defienda. God can defend us. Dios puede defendernos. And God can deal with our adversaries. Dios puede lidiar con nuestros adversarios. When we start getting in fights Cuando ourselves, nosotros queremos defendernos de nosotras mismas y nos ponemos en pelea, we get into trouble. ahí es donde nos metemos en problemas. But God is listening. He's always in touch with Pero everything. Dios está escuchando, si Él sabe todo, lo escucha todo. He's always right there for us. Él siempre está allí presente para cada una de nosotras. And His opinion is what matters. Y lo más importante es su opinión. Esa es la que importa, If la opinión de Dios. everybody Aunque disapproves todo of el me mundo desapruebe de mí or you, o de usted, but the Lord approved, pero el Señor aprueba, all is well. todo está bien. We only need for the Lord to be approved. Solo nos interesa que el Señor apruebe. But God's word cleanses us. Pero recuerden, la palabra de Dios nos limpia. And sometimes you may not be doing anything wrong, but you're around it, and it just you sort of Y feel algunas tarnished by veces it. tal vez usted no esté haciendo nada, no participó en los chismes ni nada, pero solo por haber estado ahí, ¿verdad? Siente que no es pura. Then we need to spend time in God's word just to Entonces be cleansed. necesitamos pasar tiempo en la palabra para ser limpiadas nuevamente. And God's word helps us pray effectively. Además, la palabra de Dios, y eso es tan importante, nos ayuda a orar con eficiencia, efectivamente, que tengan efecto las oraciones. You know, I actually heard this guy, and then I read it in his book too. He said, Yo escuché a este hombre hablar de esto y también lo leí en un libro que él escribió. he said he prayed about something 14 years before he actually had the faith to believe God was going to answer Él that. dice que él oró tenía una petición por 14 años antes de que creyera con realmente fe que le iba a ocurrir, que le iba a ser contestada. We're not heard for our many words. ¿Verdad? Nosotros no It's not because we speak a lot or even pray a Dios no lot. nos oye por causa de la palabrería.
I del can pray palabrerío. in unbelief all day long. Porque si yo no, lo que importa es que si no creo, yo puedo creer sin, And it won't do sin me any fe, good. puedo orar todo el día con muchas palabras, pero sin fe de nada sirve. But once I come to the point of knowing God is going to do what He Pero cuando promised, llego al momento de que yo sé de que Dios va a cumplir esa promesa, that little bit of faith, ese poquito de fe, de Will creer que get esa the promesa, answer. entonces con ese va a estar la respuesta. so we have to just, when unbelief wants to take over, doubt, fear, unbelief, no, I'm going to keep reading the Word of Así God. que cuando la duda, la incredulidad, los problemas se pongan en contra suya, usted tiene que pensar, tengo que seguir leyendo la Until palabra. in my heart I know that what Hasta God que en said mi corazón yo sepa y esté segura que lo que Dios dijo, eso es. is true. And God's Es Word verdad. guides us. God's Word guides us. Si la palabra de Dios también nos guía. We can read a verse and we can start to do something and God's Word will say this and we'll be corrected. Nosotros podemos empezar a leer algo, ¿verdad? Y a la vez no lo entendimos bien, pero Dios nos corrige lo que entendemos. And so God will guide us through His Word. Dios nos guía en su palabra. An example, I think I've shared this before. Como por ejemplo, creo que ya les contesto antes. I was praying about something Yo estaba orando por algo and actually the enemy spoke to me y lo que ocurrió en ese momento es que el enemigo me habló about something I was praying about. acerca de algo por lo cual yo estaba orando. And for a while I didn't know if it was the Lord or not. Por un momento yo no supe si quién me estaba hablando, si era verdad el enemigo o Dios. I said, Lord, show me through your Word. Entonces yo le dije, Señor, muéstrame a través de tu palabra. And then I read that verse. It was about a week later. Y una semana después yo leí este versículo It is not honor to seek your own honor. y decía, no hay honor en buscar tu propio honor. When I read that, it Cuando yo leí eso, helped me recognize that voice was not the Lord. me di cuenta que de esa voz que yo había oído no era del Señor. That voice would have promoted me. Porque esa otra, la voz del enemigo me hubiera promovido a que yo creyera así, que debo buscar mi honor. You know, the Lord can promote me, but I don't need to promote El Señor myself. me puede promover, me puede enaltecer, pero yo misma no puedo hacerlo. No debo hacerlo. And God's Word is like medicine to our bodies. La palabra de Dios es como medicina a nuestros cuerpos, nuestros huesos, dice la Biblia. All of these things you can read later. God's Word helps us grow Todas spiritually. estas palabras, todas estas cosas usted las puede leer cuando vuelva a leerse, ¿verdad? Nos ayuda, la palabra también nos ayuda a crecer espiritualmente. Like newborn babes desire the sincere milk of the Dice Word. que como niños recién nacidos deseemos la leche, ¿verdad? Que no está contaminada, por It's así like decirlo. milk, spiritual milk. La Biblia, leer la palabra es como leche espiritual. Para But after a nutrirnos. while, God wants us to go to deeper things in His Pero Word. después de un tiempo, Dios quiere que entremos a cosas más He wants profundas. us to move from milk to meat. Que pasemos de tomar leche a comer carne. And we do this by practicing what we have already learned. Y lo hacemos por la pura práctica de lo que ya hemos aprendido, para ir entre cosas más, llegar a cosas más profundas. And God's Word is our joy and delight. Oh my La goodness. palabra de Dios es nuestro gozo y nuestro deleite. Jeremiah says, your En words were the Jeremías joy dice- and my heart's delight. Dice que tus palabras son un gozo y el deleite de mi corazón. We should look forward to reading the Word of God. Nosotros debemos estar ansiosas por leer la palabra de Dios. If we have no appetite for God's Word, Si no tenemos apetito We're por la spiritually palabra de anemic. Dios, estamos espiritualmente anémicas. we need to read until we have a healthy hunger for God's Word. Nosotros necesitamos leer la palabra hasta que nos entre un apetito saludable por la palabra de Dios. Yo quiero decir algo que me pasó hace como 15 días. She wants something to share something Yeah. that so Ajá. happened Hablé 15 con days mi ago. mamá She spoke to her mom, y me dice mi mamá que tenía un problema and her mother told her that she had a problem en el banco. in the su bank. Que le faltaba dinero en su She was cuenta. missing money in her account, Y estaba mi mamá muy preocupada. and she was very worried. Entonces yo le dije, ay mamá, no te So I told her, preocupes. don't worry, mom. Mañana vas a ir y a lo mejor Tomorrow se va a you resolver. go and see, maybe it will be resolved. Ajá. Entonces ya acordé con mi mamá So I stopped it y me puse a orar and I started praying. y le pedí a Dios, And I asked God,
mañana cuando mi mamá vaya al banco, when my mother goes to the bank tomorrow, tú camina delante de mi mamá. you walk ahead of her. Entonces ya, le hablé a That's mi it. mamá And I talked to my mom, y me dice mi mamá, and my mother told ay, me, perfecto. Sí, fue una equivocación del there banco. had been a mistake from the bank, everything was perfect. Ajá, y todo está bien. Everything is well. Y le digo, ay, gracias Dios mío. And I said, oh Lord, Ay, thank you, gracias, thank Dios you. mío. Pasaron 2 días, 2 days later, yo iba a ir a la iglesia I was going to go to church, y estaba yo pensando, ¿qué le voy a decir a Dios? and I was just thinking, what am I going to say to God? Ah, me acordé, le voy a dar gracias a Dios Oh, I know, I'm going to give him thanks porque ayudó a mi mamá because he helped my mother con su problema. with her problem. Y dije, sí, cierto, Dios mío, tú caminas delante de mí. And I came to the conclusion, yes, Father, yes, God, you walk ahead of me. Ajá. 2 minutos después de 2 que minutes pensé later, after I thought that que lo dije, I've said it, un carro sale, a yo car, en el highway. I was riding in the highway, Ajá, yo en la carretera. Me sale un carro and a car came to Ajá. intersect me que yo no supe cómo, no me pegó ni le pegué. that I still don't understand how is it that I didn't hit him or he hit me. Ajá, no supe cómo, porque si me hubiera pegado, Because I know that if that would hit me, yo iba como a 60, 65. I was driving hard, like a 60 or 65 miles per Ajá, me hour. hubiera pegado a mí, le hubiera pegado al otro. And if it had hit me, it would have hit the other two. Y los carros que traíamos And the atrás cars that were behind us, hubiera would have been sido un still a big accidente mess. muy grande. a big accident. Mis piernas las tenía todas temblando My legs were trembling, y me puse a llorar. and I started crying. Y me acordé en ese momento, And I dije, gracias remember Dios mío, to porque say tú thank you, caminaste God, delante de because mí. you were walking El ahead of carro- me. El carro estaba aquí, o sea, el The carro car was very close o to sea, me, front to me. salió Yeah. y se me metió así. It o sea, crossed my así. path. The car just Y luego perpendicular. le iba a pegar al otro y se enderezó. And I was going to hit the other car, but it was able to control his car. Pero Dios siempre camina But delante God de was uno. walking ahead of me. Praise the El Lord. enemigo lindo. quería que no fuera a misa, que no fuera a la iglesia, que no diera gracias a Dios. The enemy didn't want me to go to church, not to go, not to give thanks to God. Pero Dios But God no lo permitió. did not permit such a thing. Do you know little short prayers have such power? Pequeñas oraciones cortitas tienen tanto poder, porque la oración de ella, ahí ve adelante mi mamá. Si her prayer was so short, God is listening. Dios está escuchando. He answers our prayers. Él contesta nuestras oraciones. That we should be saying little short prayers often about many Deberíamos estar things. diciendo oraciones cortitas durante el día, That muchas. pleases the Lord. Eso le complace a Dios, Little arrows going forward. ¿verdad? Flechitas mandándole a Dios con nuestras peticiones. Well, anyway, y'all are all so precious. Todas ustedes son un tesoro. I know the Lord loves every Yo one of sé que you el so Señor much. ama a cada una de ustedes mucho. His hand is on Su you. mano está sobre ustedes. He sees the faith in your Él heart. ve la fe en sus corazones. He's going to help all of us. He's Él going nos to va a help ayudar us a todas so that our faith will para grow. que nuestra fe crezca. He's going to make himself more real to us. Él se va a hacer más real hacia nosotras. He wants us to outdo each other in being full of love for one another. Él quiere que no nos dejemos ganar en tener amor unas por las otras. By this will all men know that you're my Así disciples. sabrán que sois mis discípulos si tenéis amor unos por los otros. You have Dijo love Jesús, one for another. ¿verdad? Eso es lo que dijo Jesús. Así os reconocerán que sois discípulos de Jesús si tenéis amor los unos por los otros. I'm so excited about